Hoy vamos a hablar de reciclaje e inclusión social. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de dónde nos escuches, el uso horario y como decimos en cada uno de los episodios, porque es lo más importante, muchísimas gracias por estar del otro lado. Sin vosotros, este podcast no tiene ningún sentido. Hoy nos quedamos, aunque sea virtualmente, aquí en Málaga, porque vamos a conocer a una empresa que está vinculada a una asociación que en estos días ha cumplido 30 años y que vienen cumpliendo una función social extraordinaria. Está compuesta por gente de distintos sectores, pero gente muy profesional. Pero en este caso vamos a hablar con la empresa, que es una empresa con un fin social, que está bajo el paraguas de esa asociación, pero que nos va a interesar conocer los detalles de cómo trabajan, de por qué lo hacen y cómo lo hacen. Buenos días, María José. Muy buenas, José. ¿Qué Muchísimas tal? gracias por tu tiempo. Estamos en un día laborable. Has buscado un huequito para la entrevista, lo cual se agradece mucho. Cuéntale a la gente que nos escucha quién es María José Santos. Bueno, pues María José, en la parte que nos atañe de profesional, es la responsable del proyecto Hilo Doble. Hilo Doble es un proyecto que nace aquí en Málaga de la mano de dos entidades sociales que son la Asociación Arrabal, que como bien has dicho, acabamos de cumplir o estamos cumpliendo este año 30 años, y la Asociación ASIMA, que casi también los tiene, esos 30, con lo cual son dos entidades con una amplia experiencia en el mundo de lo social aquí en Málaga. Hilo Doble se dedica fundamentalmente a trabajar lo que es la economía circular. Nosotros pues recogemos, tenemos firmado distintos convenios y alianzas con empresas del ámbito de la impresión gráfica y bueno, con museos, el Palacio de Congresos aquí en Málaga y con otro tipo de empresas que hacen organización de eventos, que emiten o que fabrican lunas publicitarias y que cuando esas lunas publicitarias pues ya han cumplido su fin de anunciar el evento que sea, van a la basura, son plásticos que al final contaminan y nosotros en Hilo Doble lo que hacemos es reutilizarlos y convertirlos y darles una nueva vida, convertirlos en merchandising para empresas socialmente responsables y para el consumidor individual, que también pues tenemos bolsos, mochilas, carpetas, libretas, hacemos un poco de todo y cada día vamos incorporando cosas distintas. Esta es la parte del impacto medioambiental de nuestra empresa, pero tiene un impacto social también, que es ya que nosotros, bueno, pues se instrumenta a través de una empresa de inserción y bueno, el personal que tenemos contratado en Hilo Doble es pues 100% personas de colectivos vulnerables, ¿no? Y bueno, pues creemos que de esta manera pues no solamente damos una segunda oportunidad a esos materiales que iban a la basura, sino también a personas que, bueno, que tienen una situación personal y profesional pues que necesita mejorar y queremos contribuir a ello, ¿no? A ver si somos capaces, en eso voy a hacer todo lo posible, de que describamos los artículos, porque son realmente bonitos, ¿no? El proceso de diseño, pero vamos a empezar por el principio. Hemos dicho de que tenéis acuerdo de colaboración Claro. con entidades que organizan eventos. Esas entidades para la publicidad del evento han desarrollado unas lonas publicitarias y cuando termina el evento vosotros las recogéis. ¿Es así? Exacto, exacto, ese es el principio. Si la lona publicitaria, pues evidentemente el producto no tiene ese sentido bueno, de esa economía circular, ¿no? De reconvertirlo. Y nosotros, pues lo que hacemos, pues, por ejemplo, te puedo poner de lo más sencillo, que puede ser un concierto y que se publicita a través de las farolas de la ciudad de Málaga en este caso, hasta exposiciones de museos. Trabajamos con el Museo Thyssen, por ejemplo, eventos grandes que sean de la ciudad o bueno, o cualquier publicidad del ayuntamiento en un momento dado sobre alguna campaña que suelen colgarse en farolas, pues una vez que termina esa campaña, se recogen, se preparan, se limpian y bueno, están preparados para ser la materia prima de ese merchandising que después hacemos. Y luego también nos has dicho que vuestros trabajadores son personas de colectivos desfavorecidos que a través de la empresa
de inserción, les dais la posibilidad de trabajar. Eso supongo que llevará un proceso de formación para que la persona sepa manipular estos elementos que Claro, es verdad que son lonas, pero son lonas gruesas, que tendrán bueno. que aprenderse a manipular de Claro, una nosotros forma. trabajamos, de hecho, trabajamos con máquinas industriales, ¿no? De costura. Y bueno, normalmente siempre dentro de nuestro personal, pues hay personas que ya conocen el sector y que saben coser perfectamente, porque si no, no andaría, no andaría la máquina, ¿no? Pero una de las funciones fundamentales también de lo doble es justamente eso. Si vamos a dar oportunidades porque esas personas no saben coser y lo que hacen con nosotros es aprender una profesión, es una maquinaria industrial que, como te decía, se usa para otras muchas materias primas y bueno, es aprender una profesión y tener un rodaje, en este caso, acompañado por nosotros y dándole pues, la oportunidad de partir absolutamente de cero. Y una vez que ya tenéis el material y a la gente, ¿quién se encarga del diseño? Porque tenéis diseños muy bonitos. Bueno, pues los diseños en realidad los vamos haciendo nosotros, muchas veces también en base a la demanda. Es decir, hay mucho trabajo comercial detrás también bueno, de ir a distintas empresas que a priori algunas sabemos que trabajan su responsabilidad social corporativa de manera activa y otras, pues lo que hacemos justamente es eso, es promoverla y que cada vez se dé más. Pues escuchamos también su demanda, ¿no? Qué tipo de artículos necesitan y vamos prototipando. A veces pues nos ha pasado de incorporar al catálogo algún artículo que no lo teníamos y que en base a la demanda de un cliente se ha incorporado. Hemos hecho una prueba para ver si la lona, por ese modelo determinado, lo aceptaba, era un buen resultado y se ha ido incorporando. Pero en realidad los diseños lo hacemos nosotros en el taller también. Un poco algunos compañeros de los que ya, como te decía, tienen experiencia en costura y han trabajado en empresas y en fábricas pues, de mochilas, de bolsos, etcétera. Y a veces simplemente bueno, por la iniciativa y las ganas del propio equipo, ¿no? Lo hablábamos antes de empezar a grabar. El objetivo de este podcast es dar información de que se puede generar una empresa, lo estamos hablando, tener un fin social y evidentemente hay que ganar dinero porque la empresa tiene que ser sostenible Ser en sostenible. en el tiempo. ¿Cómo vendéis los productos que fabricáis? Pues mira, esto que estabas tú diciendo ahora mismo, y ya con ello te contesto a la pregunta, me parece muy importante destacarlo, porque a veces nos ha pasado, nosotros a veces participamos pues de eventos que tienen venta o mercadillos directamente que puntualmente es por el tipo de público nos parece que es adecuado que estemos, y a veces las personas se piensan que es que el personal que trabaja en nuestro taller lo hace de manera voluntaria o gratuita. Somos, ¿sabes? Como que lo que van a comprarnos, bueno, es para ayudar. Aquí no se trata de ayudar. Nosotros somos una empresa con un fin claro que es el de dar trabajo a personas en una situación vulnerable, pero son personas que están contratadas y que hay que pagar su sueldo. Es decir, la sostenibilidad se tiene que tener por bandera. Eso sí, en nuestro caso, lo primero para nosotros es lo social, es decir, cualquier empresa que tenga como foco lo social debe tener en su día a día el conocimiento de decir, cada cosa que hacemos debe sumar, ¿no? Debe mejorar este mundo, ya sea en este caso, por ejemplo, nosotros en lo social puramente en las personas o en lo medioambiental, pero que las acciones que la empresa haga no solamente sumen en la parte económica de esa sostenibilidad de la empresa, sino que, pues eso, que ayudemos a tener un mundo mejor, ¿no? Se dedica a lo que se dedique la empresa. Nosotros el material, como digo, por contestarte esa parte, el material que trabajamos lo vendemos fundamentalmente, pues bueno, con acciones directamente en empresas, que es nuestro cliente mayor, pues trabajamos desde entidades sociales como Cruz Roja, aquí en Málaga la Fundación de la Universidad de Málaga, la propia Universidad de Málaga. Ahora, como os decía, pues vamos a mediados de octubre ya estrenamos la primera colección en el Thyssen, que va a ser un fantástico ejemplo de economía circular, ¿no? De publicitar esas exposiciones temporales que ellos tienen a tener un corner dentro de su tienda de economía circular con productos que vamos a hacer nosotros con esas lonas. Bueno, pues a empresas organizadoras de eventos y congresos, al ser merchandising y tenemos una amplia variedad en cuanto a tipo de artículos y además también en precios, pues tenemos cabida en distintos ámbitos. Y luego también está la parte minorista, es decir, tenemos una página web que es hilodoble.com, donde cualquier persona puede acceder y comprar de manera personal para ella o para regalar
un artículo que tiene un impacto que va mucho más allá que la compra en sí, ¿no? Has hecho mención a lo del Thyssen y Ujú, en algunos de los tantos eventos donde hemos coincidido lo hemos hablado de forma permanente. ¿Cómo gestionáis el tema de los derechos? Cuando, por ejemplo, el Thyssen de aquí de ujú. Málaga reproduce una Sí. colección que aparece un cuadro famoso, ¿cómo gestionáis esa parte? Bueno, en ese caso nosotros aquí somos meros espectadores y evidentemente respetando, ¿no? Y teniendo la prudencia, pues sencillamente hablando con, en este caso, por ejemplo, con la colección actual que está, pues ellos piden los permisos en el caso de que a veces, depende de las colecciones, pues hay familiares incluso del autor, etcétera, etcétera, que son los que tienen que decidir si realmente les parece adecuado o no. Hasta ahora no ha habido problemas. Cuando no se da un caso así tan directo como es en el TISE, es decir, que por ejemplo nos llegue una lona, pues que sabemos que, bueno, que puede implicar derechos de autor, pues lo que se hace es que no se utiliza esa imagen de manera total, no se hace un total de la imagen, una imagen. Se utiliza la lona y se corta en el patronaje de tal manera que no suponga, por eso, infringir esos derechos de autor, que no se identifique la imagen, digamos, pero que realmente se siga aprovechando el plástico y no, bueno, y podamos seguir con nuestra tarea. Pero bueno, podría enseñarte artículos que dirías tú esto. Por ejemplo, teníamos una lona que a nosotros nos encantaba, que era de bueno, de un evento de hace unos años de Carlos Saura y la publicidad era Lola Flores. Y se veía la bata de cola, pero cuando tú veías el artículo no sabías de dónde venía, ¿no? Entonces era muy chulo. Con cuidado y haciendo las cosas con mucho amor y ¿sabes? Mucha atención en lo que se está haciendo, Sí, con mucho mimo. sale. Mm. Eh, Málaga en este momento, bueno, llevamos unos años, hay eventos casi uno por semana. ¿Habéis pensado en ampliar los talleres, de poner un taller en otra ciudad o colaborar con otros talleres? Nosotros yo creo que en eso que tú estás diciendo, que además me lo han preguntado varias veces, bueno, pues se nos nota mucho que venimos del mundo de lo social. Oye, por un lado te diría que ojalá, ¿no? Que eso sería señal que nos va bien. Y por otro lado te diría que hay entidades sociales en cada una de las provincias de Málaga que a lo mejor podrían sencillamente replicar el modelo, contactar con nosotros si les apetece y decirnos, preguntarnos cómo hacemos las cosas, algunas que hacemos bien y otra que quizá cuando se lo traslademos ellos nos enseñen a hacerlo mejor, que creo que de eso se tratan las alianzas, ¿no? Bueno, si se diera la circunstancia, nosotros hasta ahora mismo hay 5 personas empleadas en el taller, cuando hay picos de producción, evidentemente, pues no, necesitamos aumentar ese número, pero de manera estable son 5 personas. Ojalá esa necesidad suponga un problema, me levanto un lunes pensando qué problema tengo que hay que abrir en otra ciudad, pero si no, desde luego, lo importante desde el punto de vista de lo social, que es que pues sumemos a pues, tener un planeta mejor, no solamente en lo medioambiental, sino en las personas, pues si lo hace otra entidad y lo replicamos, por nosotros encantado también. Yo creo que es un modelo totalmente replicable, ¿no? Yo hacía referencia de que hay un evento cada día prácticamente, o por lo menos Mm, uno por semana, porque se genera un montón de publicidad y solamente el hecho de pasar por enfrente del Palacio de Feria ya ve las lonas. Entonces, claro. pues yo creo que por material no va a ser. Otra Eso es, cosa es que de hecho, tenga. habitualmente, bueno, quitando la etapa, evidentemente, que además nosotros nacimos 4 meses antes del confinamiento y hubo una etapa inicial bastante dura, pues quitando los momentos del confinamiento, que, claro, evidentemente no había eventos, con lo cual no era necesaria las lonas, no es un problema, al contrario, creo que somos una solución. Hay muchas empresas, museos, festivales que cuando pegamos a su puerta, bueno, y a veces también han pegado ya la nuestra, ¿no? Para decir no tenemos esto, pero que cuando pegamos a su puerta lo que le estamos dando es una solución para un recurso que, bueno, pues que tirarían a la basura, ¿no? Entonces que mejoramos también pues su propia empresa, ¿no? El fin de su propia empresa, ¿no? De un residuo que ellos iban a generar igualmente porque les es necesario. Volviendo ahora al concepto empresa, me has dicho que tienes 5 trabajadores en plantilla. Evidentemente tenéis una gestión como cualquier tipo de empresa, Sí. pero además comunicáis muy bien. La parte de la comunicación, la parte de redes sociales, ¿lo hacéis vosotros o tenéis algún colaborador externo? Pues la parte de la comunicación lo hacen los propios compañeros, en este caso, de las entidades sociales. Esta parte recae un poquito más en Arrabal, porque las gestiones las vamos dividiendo entre las dos, entre el mamá y la papá, la mamá y el papá que en este caso tenemos, ¿no?
recae en este caso un poquito más en Arrabal quizás, ¿no? Por supuesto, las compañeras de Asima hacen otras tareas que son imprescindibles, pero recae un poquito más en Arrabal. Aún así, fíjate, yo lo que creo, los compañeros lo hacen genial y además es un apoyo con el que cuento siempre y que nos da la vida, pero ahí también tenemos camino que hacer porque creo que tenemos que poner más en valor todavía, ya no lo que hacemos del día a día, sino el impacto que tiene y las historias que hay detrás del trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Que también está, vamos, te lo agradezco la apreciación porque además creo que así es, que No, no, intentamos pero llegar... has tocado un punto que me parece interesantísimo. Si fuerais capaces de transmitir que ese bolso, esa mochila o esa llavero tiene una historia de una persona que lo ha hecho y que se ha solucionado un tema social, si eso lo Claro, pudierais transmitir a nivel de comunicación, claro, en yo ello sería estamos el también, primero que me quedaría más enamorado todavía de lo que claro, ya estoy de vuestros proyectos. claro. En eso estamos también porque, claro, lo que te decía, los compañeros que hasta ahora lo están haciendo, que yo espero que estén mucho tiempo con nosotros, trabajando y colaborando de Arrabal, pues también se encargan de toda la comunicación de Arrabal y de otras muchas cosas en Arrabal, que las entidades sociales además pues nos caracterizamos por eso, ¿no? Por abarcar mucho. Y bueno, pues evidentemente, pues ya poco a poco vamos a hacer ahora 3 años y lo doble y poco a poco vamos necesitando a lo mejor de un matiz mucho más comercial incluso, ¿no? Bueno, de eso de poner en valor y tal. Y entonces, bueno, por ahí hay una línea de crecimiento que seguro que andaremos en los próximos meses, pero que bueno, que hasta ahora la verdad que yo estoy muy, muy contenta del apoyo y bueno, y del feedback que también me da la gente, ¿no? De lo que va viendo. No me quiero quedar sin tiempo sin preguntarte dos cosas que considero Ujú. importantes. Has dicho que has logrado acuerdos con el Museo Thyssen, que tus proveedores normalmente es el Palacio de Ferias de Congresos de Málaga. A la hora de crear merchandising o a la hora de promocionar vuestro trabajo, las empresas ya con cierta entidad de Málaga o de Andalucía, ¿están abiertas a colaborar? Ahí siempre hay un obstáculo que es el entender el merchandising como un artículo que se regala y ya está. Entonces, o sea, hay que dar algo, ¿no? No sé, te lo estoy expresando de una manera muy coloquial, ¿no? Pero hay un evento determinado y hay que dar algo. Entonces, aquí hay una parte que además antes te lo comentaba de refilón, hay una parte que es acercarnos a empresas que conocemos y sabemos que ya trabajan y tienen una necesidad de merchandising por su actividad y que no siempre, pero bueno, hay un evento determinado, una circunstancia determinada donde ellos consideran que necesita un merchandising distinto, porque por ejemplo, ¿qué te digo? Pues una bandolera nuestra, un bolso bandolera, pues no tiene el mismo valor que el que tiene una bandolera que se hace en una producción que es mucho más mecánica, automatizada y a lo mejor hasta fuera de nuestro país, ¿vale? Por dar un dato. Evidentemente tampoco puede tener el mismo precio. No hay mucha diferencia, porque realmente no la hay. Lo que pasa que es verdad que en el merchandising muchas veces es que hasta 50 céntimos se mira. Entonces, eh, hay que trabajar mucho y depurar mucho el tipo de empresa al que nos dirigimos y después hay que hacer, que lo que te decía antes, una parte que yo siempre digo de pedagogía, ¿no? De fomentar ese consumo responsable y el tener claro, a lo mejor, a mí a veces no me ha pasado con una empresa decir, es que yo quiero, no sé, una mochila, pero claro, es que las mochilas no se hacen en 30 minutos. Entonces, quiero una mochila determinada y se me va un poco de precio. Bueno, pues quizá para un evento determinado se puede trabajar, no sé, tengo aquí, es que me traigo poca cosa, ¿vale? Pero no sé, a ver, que como tengo el fondo, una pequeña libreta, ¿vale? El impacto del cliente que recibe una libreta es exactamente el impacto del valor, ¿no? Del artículo. Es exactamente el mismo, a lo mejor, de otros tipos de productos. Entonces, dirigirnos a distintos públicos y a distintos tipos de empresas, pero que el impacto siempre sea el mismo para que vaya calando el mensaje. Y de esta manera, yo estoy convencida que cada vez más miraremos esa compra y que esa compra pues sume, ¿no? Que no solamente sea un Por emprendimiento eso, social, sino que sea una compra con un carácter, ¿no? También social, ¿no? En exacto, este caso. que entre dentro de la responsabilidad social corporativa, señores de responsabilidad social corporativa que nos estéis escuchando de cualquier punto de España o de donde sea, aquí hay una empresa que os puede ayudar. Y por otro Claro. lado, contar la historia que hay por detrás. No es lo mismo, sin discriminar, ¿no? Una mochila que se ha hecho en un taller en Marruecos o en el sudeste asiático
que uno que se ha hecho en Málaga por una persona de riesgo de exclusión social y que ha aprendido un oficio y se le ha Sí, sacado de la calle o se le ha sí. solucionado un problema bastante grave. De Y hecho, por nuestro otro, taller, perdona José que te corte un último detalle de lo que tú acabas de decir, nuestro taller está dentro de la casa de acogida que Asimas tienen El Palo, que es una casa acogida para personas sin hogar, que es un recurso de Puerta Única del Ayuntamiento de Málaga, y que también a veces el taller ayuda, ¿no?, a los itinerarios y al proceso de empleabilidad de las personas que están allí en la casa, ¿no?, con tareas que aunque no sea trabajar en el taller, pero que de alguna manera también le suma a ello. O sea que fíjate hasta qué punto un simple bolso, carpeta o mochila puede sumar, ¿no?, a las personas. y por otro lado, ya por finalizar, supongamos que nos está escuchando una señora o un señor de una asociación equivalente a lo que hace Arrabal y quiere poner en marcha una empresa social, una empresa con propósito. Tú que ya llevas un recorrido, ¿qué dos o tres consejos le darías para que vaya en la dirección correcta? Tú ya llevas un recorrido y evidentemente habrás corregido el rumbo varias veces. En función de tu experiencia, ¿qué debería hacer para que el primer tramo vaya más rodado? Pues mira, aunque sea una obviedad, armarse de paciencia lo primero, porque efectivamente lo que tú acabas de decir es fundamental. Nosotros ahora llevamos 3 años con hilo doble, y esta vez te hablo yo porque bueno, yo pertenezco más a la parte de Arrabal, ¿no? Aunque hilo doble fue las dos partes, me dio mi experiencia personal. Antes de llegar a hilo doble y hermanarnos con Asima y este matrimonio que funciona tan bien, pues también hemos dado palos de ciego, nos hemos equivocado, hemos tocado distintos temas. Que decir, que no solamente ha sido el textil el que hemos dicho, pues vamos a emprender en el textil y no ha salido bien y ya está. Me parece fundamental conocer algo del tema. Por ejemplo, en este caso, Hilo Doble, cuando nació, nosotros ya habíamos tenido experiencia en el mundo del textil. En el 2011 se arrancó una empresa que en aquel momento la firma comercial se llamaba Sin Patrones y bueno, que era una idea magnífica. Desde mi punto de vista, de verdad, una idea magnífica, pero bueno, que adolecía pues, de la falta de experiencia, como tú decías. Entonces, nosotros desde Arrabal teníamos experiencia en el textil y en la parte empresarial, que bueno, porque que habíamos visto qué cosas podían funcionar y qué no. Y luego, por ejemplo, Asima ya tenía un taller de reciclaje dentro de esta casa acogida, lo único que no tenía una función, o sea, no tenía una visión comercial y empresarial, sino era más bien un taller ocupacional dentro de la casa. Pero sí que nos ayudó a tener un conocimiento. Entonces, a mí me parece fundamental que no se emprenda a ciega en ese sentido. Es decir, yo jamás he montado un bar, ni conozco nada de un bar, ni sé cocinar, quizá ese no es mi negocio, ¿no? O sea, vamos a ver dentro de nuestras habilidades y de nuestra experiencia que las entidades sociales tienen normalmente un abanico muy amplio de experiencia de lo que han tocado, ¿qué puedo hacer? Yo, oye, ¿qué me dedico a hacer dentro de mi entidad? ¿Hacemos cursos de formación de hostelería? Oye, pues quizá la hostelería, en base a la experiencia del personal con el que trabajamos, del profesorado con el que trabajamos, podría ser un motivo. A mí eso me parece fundamental a la hora de emprender. Hay que conocer algo sobre la materia y luego también, pues eso, además mucho de paciencia porque se van a dar muchos palos de ciego. Nosotros en estos 3 años, que ya te digo, han sido muy difíciles porque arrancamos en plena pandemia, pues ahora ya vemos la luz de otra manera y ya nos llaman empresas a nosotros. Entonces, es que eso es maravilloso, que te llamen empresas o ayuntamientos eh, para decir, quiero trabajar con vosotros o qué hago para mandaros una lona. Nosotros ahora, a través, por ejemplo, de la colaboración con una empresa que es la fundación, bueno, el Grupo SIFU y la fundación del Grupo SIFU, pues se puso en contacto con nosotros el Ministerio de Transición Ecológica y le hemos hecho un encargo al Ministerio de Transición Ecológica. Para nosotros eso es un orgullo tremendo que se fijen en nuestra tarea, en nuestra labor, pero hasta llegar a esa visibilidad, pues hemos estado trabajando y cosiendo igual un montón de tiempo sin que resonara, ¿no? Entonces, la paciencia, me parece, la paciencia y la templanza fundamental, y por otro lado, de verdad conocer algo. En nuestro caso, por ejemplo, eso se unió una parte con más experiencia empresarial, la mejor, que era la parte de Arrabal, y una parte con más conocimiento del contenido del que vamos a hacer. Es decir, en el taller, aunque compramos más,
pero ya había máquinas, ya se trabajaba, ya se conocían proveedores. Entonces, ha sido un camino que eso ha hecho que sea mucho más fácil. Y yo creo que es muy importante para el principio, porque si no, ya de por sí el mundo empresarial es complicado y tiene un recorrido de ir muy lento, pues si no conoces nada de nada del contenido, del área, de lo que vas a trabajar, para mí demasiado a ciegas. Y te has dejado un tema que yo que te conozco sé que también es muy importante, que es una gestión profesional. Es decir, Bueno, fundamental, aunque claro. estemos hablando de temas sociales, de temas medioambientales, estamos hablando de empresas. Y hay que Estamos tener una hablando de una gestión del empresa. dinero, una gestión de los recursos humanos, una gestión administrativa, y en eso yo sé que tú tienes gran parte de responsabilidad. Bueno, y además que yo a lo mejor me lo he dejado atrás porque para mí va implícito en esto que te decía de la experiencia, ¿no? Sí, al ser una obviedad mejor me lo he dejado atrás, pero sí, me parece fundamental. Es decir, no vale tener una idea y decir qué bonito es y si sale bien es que he tenido suerte, si sale mal es que qué malos son los demás que no me han comprado. No se trata de eso, se trata de trabajar con profesionalidad en los distintos ámbitos que al final aunan un producto final y que ese producto a mí, mira, hay una cosa que no me llama la atención porque en realidad creo que llevan razón, pero que me lo dicen muy a menudo y es que cuando a lo mejor estamos en ámbitos empresariales, ¿no? o en espacios, ¿no? de networking y tal, ¿no? Y muchas veces me dicen, es que hay muchos productos en los que hay que buscar ese valor añadido para ponerlo, ¿no? Para que comercialmente darle ese empujón. Y en nuestro caso el valor añadido es justamente la base de todo el producto. Y eso rema a nuestro favor, pero también un trabajo para ponerlo en valor. De eso te decía, ahora llevamos una buena temporada, bueno, porque poco a poco vamos viendo cada vez mejor. Pues ahora vamos a poner un poquito más el foco en la comunicación y en la comunicación comercial, ¿no? No solamente la comunicar qué hacemos, sino más comercial y más orientado y enfocado a pues, sacar al máximo partido lo que ya existe, no es más que eso. No, y además creo que lo tenéis fácil, haciendo las cosas en una línea, contando las historias simplemente que hay por detrás de cada mochila, de cada bandolera o de cada llavero. María José, ha sido un placer. Yo sabía que la entrevista me iba a gustar, pero bueno, ha sido un placer hablar contigo. Espero que la gente que nos haya escuchado conozca más de vosotros, pero de todas formas, dinos las coordenadas digitales de Hilo Doble, porque seguramente alguien querrá ver vuestros fantásticos productos o preguntarte cosas, o entidades sociales que quieran colaborar. Dejamos abierto ese paraguas. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? Bueno, pues por supuesto por la página web que me decía antes, hilodoble.com. Ahí directamente pueden hacer una compra si se trata de alguien que quiera formar parte del proyecto de manera personal. También está el correo y los datos de contacto dentro de la página web. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Hilo Doble, en Instagram como Hilo Doble Shop y en Twitter como Hilo Doble también. Y bueno, en todo esto que he hablado están directamente, de hecho, mi teléfono y los datos de contacto de la empresa para cualquier consulta que quieran hacer, que además nos pasa a menudo. O sea, por la web nos pueden escribir un formulario y decir, tengo esta duda o tengo esta lona. Hay muchas maneras de colaborar en el proyecto y todas ellas suman. O sea que... Lo pondremos en las notas del programa y os animo a que Perfecto. conozcáis porque realmente son bonitos los diseños, partiendo de un material difícil que son las lonas publicitarias, donde gestionar eso, pero a la hora de transformar esa lona publicitaria en otro elemento, lo hacen con gusto. Así que te felicito, María Gracias, José. José. Y como sé que vas a seguir creciendo, porque sé que eres muy inquieta y estás en un montón de saraos a la vez, dejamos abierta la posibilidad para que dentro de un tiempo nos cuentes cómo va evolucionando Hilo Doble Cuando quiera. y ojalá O si tengamos, inventamos otra cosa que vaya de la mano también. ojalá tengamos un Hilo Doble en cada provincia y seas Ojalá. tú la que esté organizando ese sarao. Muchas gracias, María José, y hasta A un ti, próximo José, un episodio. placer. Un placer, como Igualmente. siempre, hablar contigo. Adiós. Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de En Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.